Bienvenidos al podcast de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Bogotá y Cundinamarca, en el marco de la edición número 21 del Anual de Estudiantes de Arquitectura. Para esta edición, 12 estrategias académicas en que profesores y estudiantes abordan el conocimiento de la arquitectura, los semilleros de investigación. Bienvenidos a este segundo episodio de esta serie. Mi nombre es Sergio Perea Restrepo, curador de la edición número 21 del Anual de Estudiantes de Arquitectura, y se encuentra con nosotros el biólogo Tomás Bolaños, representante o líder del semillero de investigación Ecohabitat, en representación del programa de arquitectura de la Universidad Piloto de Colombia. ¿Cómo estás, Tomás? Sergio, un placer compartir nuevamente contigo y pues muy bien y muy contento de estar en este momento representando desde otra disciplina a la arquitectura de la Universidad Piloto, porque pues construir territorio, construir vida requiere miradas interdisciplinares y requiere miradas integrales. Estamos en este punto de conjugación de estos aspectos y pues feliz. Qué bien, excelente. Y en este segundo episodio es muy importante el poder iniciar relacionando esas visiones disciplinares que se pueden encontrar en función de la arquitectura, en relación a la arquitectura, y esa sería como la primera cuestión que te quiero proponer, como hablar un poco del concepto de Ecohabitat, el que has tú emprendido como líder y que de pronto nos puede llevar a una conciencia distinta a la que tenemos los arquitectos. Pues de hecho, cuando recibo el semillero en el año 2020, empezamos con los estudiantes a buscar realmente qué significaba Ecohabitat. Encontramos una cita de 1979, muy llamativa, muy desde la arquitectura, donde, pues claro, veía ese Ecohabitat como esa región geográfica, como todos sus aspectos del lugar, del territorio y cómo se conjugaban de una manera para poder elegir muy bien o identificar esas condiciones locales para luego elegir muy bien las tipologías constructivas, la materialidad, entre otras cosas. Nosotros empezamos en ese momento a tener como esa mirada crítica y decir, bueno, ahí está el Ecohabitat muy bonito, pero empiezan a faltar más cosas y empezamos a hacer una búsqueda desde nosotros mismos, desde la biología y desde la arquitectura, para identificar hacia dónde debería ir ese Ecohabitat nuevo, y lográbamos llegar hace poco a plantear como ese equilibrio o ese balance que hay entre la edificación, entre esas condiciones particulares, las estructuras, las calles, los andenes, ese espacio público, verde, no verde, para ver cómo se relacionaba con otros vivos, otros seres vivos, otros aspectos bióticos de esa ciudad o de ese territorio, no solo los humanos, sino la flora y la fauna, y cómo lográbamos generar un hábitat para el humano, sin descuidar el hábitat de otras especies. Entonces ahí estamos en ese lío, porque todavía no lo hemos definido bien, pero estamos con los estudiantes en ese lío de encontrar hacia dónde se dirige este semillero de Ecohabitat, teniendo en cuenta lo que acabo de decir. Hay una serie de complejidades para los semilleros de investigación cuando se enfrentan a esas nuevas visiones disciplinares, y una cuestión que surge, me gustaría que la proponga el arquitecto Rodrigo Carrizosa, que tenía preparado una pregunta en relación a las hipótesis que se pueden estar ustedes proponiendo para sí mismos. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Tomás, es la siguiente. En los procesos de los semilleros de investigación se establecen, digamos, una serie de hipótesis de investigación. ¿Ustedes logran después cruzar esa hipótesis contra un resultado o con base en esa hipótesis establecen una metodología de camino? Pues justo en eso estamos. Veo como desde la biología retomarlo desde la arquitectura era dificilísimo. Entonces empezamos a darle esa mirada a identificar cuál podría ser esa hipótesis o ese camino no dogmático en este caso, para poder encontrar ese punto de unión entre arquitectura, territorio, biología, naturaleza, sociedad, entre otras cosas. Entonces, en ese momento empezamos a plantear como pregunta de orientadora, no pregunta de investigación, sino una pregunta orientadora, hacia dónde debemos llevar el semillero de Ecohabitat para que nos permita desde la arquitectura la construcción social de un territorio de la mano de mirar
esas diferentes, perdón la redundancia, miradas que se pueden dar sobre ese lugar. Entonces, ¿cómo podemos empezar a entender esas coberturas naturales, seminaturales y diseñadas? ¿Sí? La natural donde está pues el entorno, digamos, de los páramos que no se han tocado o que pues tienen alguna intervención mínima. La seminatural donde ya, por ejemplo, podemos tener unos procesos de agroecobosques, una intervención humana muy responsable sobre el territorio, y la diseñada, que ya es cuando le metemos el gris completo, la trama, el tejido urbano, la geometría, que en muchos casos esa geometría desde la arquitectura está obviando la cobertura vegetal y esas estrategias para naturalizar la ciudad. Entonces, ¿cómo lo podemos controlar, digamos, corroborar? El semestre pasado, con el grupo de investigación en biodiversidad de la Universidad del Bosque, los estudiantes míos de semillero trabajaron de la mano con los estudiantes de la Universidad del Bosque de biología, donde ellos fueron a una visita al Guaviare, al San José del Guaviare, y encontraron, mejor dicho, un montón de situaciones en ese entorno, entre comillas, natural y seminatural, y empezaron a plantear soluciones desde la biología. Cuando hablaron con los arquitectos, el arquitecto decía, no, por ahí no es. O sea, sí, está bien que usted quiera hacer una plataforma de observación de aves, pero es en un tema turístico y tenemos que mejorar ciertas condiciones de circulaciones, permanencias, comodidad, que pueda ser transitable por diferentes turistas, entre otras cosas. Otro, la visión del biólogo frente a alguna especie, cómo tenemos que retirar el murciélago de una manera obviamente óptima de un equipamiento que se habían apropiado los murciélagos y estaban generando una molestia para los humanos. Bueno, para cualquiera de nosotros no es tan fácil ir a meterse a una casa llena de murciélagos, ¿sí? Y lo particular del caso y lo sorprendente es que nuestros arquitectos propusieron unas estrategias para que se pudiera convivir directamente con el murciélago. O sea, no fue como, venga, tapemos todo y exterminémoslos, saquémoslos de aquí, sino veamos cómo le empezamos a generar unas adecuaciones a ese murciélago a partir de las casas de murciélagos, a partir de utilizar unos entramados, unos tejidos que evitaran que el murciélago entrara, entre otras cosas. O sea, fue muy chévere ver cómo realmente el solo estar pensando hacia dónde vamos nos permitió llegar a proponer cosas interesantes. Quisiera aprovechar, el biólogo Tomás nos aproxima hacia términos como la ecología, el hábitat, también nos da una explicación que nos ayuda a entender sobre el paisaje y sus componentes, lo biótico, lo antrópico y lo abiótico, y es allí con la explicación sobre cómo podemos desde la arquitectura afectar esos distintos componentes del paisaje, sobre todo lo biótico, que tiene que ver con la vida, con la flora y la fauna. Entonces yo me imagino que es muy clave cómo desde la arquitectura se pueden producir o componer espacios para la biodiversidad. Me gustaría que expliques un poco ese concepto. Sí, genial. Nosotros dentro de nuestra búsqueda de todas las dimensiones por donde podríamos ir, nos encontramos varios retos. Y uno de los retos principales que vimos fue la introducción de estos espacios para la biodiversidad en ciudades y áreas rurales. Hace poco tiempo empiezan la mirada desde soluciones basadas en naturaleza, entonces ya un techo verde es solución basada en naturaleza, un muro verde, un sistema urbano de drenaje sostenible, cuando pues digamos que los arquitectos de más atrás, seguramente ninguno de los que están aquí, ya construían y diseñaban teniendo en cuenta esas dimensiones, o sea, como que se veía muy bien esos aspectos bióticos y físicos del territorio para tomar unos condicionantes de diseño. En nuestro caso, pues empezamos a ver cómo era necesario volver a retomar esos espacios de biodiversidad dentro de el contexto urbano, y fue muy bonito porque justo en ese momento todos estábamos encerrados por la pandemia, entonces era como desde mi habitación, desde mi apartamento, no tenía un espacio para biodiversidad más allá que yo como ser humano. Entonces, como yo no sé, pero yo veo muchas construcciones de los 70s donde el balcón tiene ya la matera prediseñada y ahí siembran las personas una mata dentro del balcón. En cambio, en las construcciones contemporáneas tenemos unas rejas o unos acrílicos que evitan que uno ponga la matera, ¿cierto? Entonces, ¿cómo volvemos a retomar un sentido de responsabilidad frente a
que el cliente no piense, o sea, que dejemos ya los espacios para esa biodiversidad desde el diseño, para que la gente pueda renaturalizar esos espacios. Entonces, hacia allá es donde vamos con esa mirada y cómo le damos esa importancia más fuerte al verde urbano a partir de todo eso que estamos viendo actualmente. Es una concepción que los arquitectos han apropiado muy bien y son las estrategias de planificación verde y de diseño urbano sostenible en el que el paisajismo entra a participar en estas estrategias de diseño, pero quiero que tú también trates como de mirar las cosas como biólogo, siendo muy estricto en este caso al tratar de aconsejarnos cómo desde la arquitectura podemos sensibilizarnos más sobre la ecología del lugar, que es más amplia que el sistema verde o que solamente el conocimiento de la silvicultura o de la fitotectura que uno puede manejar en los proyectos. ¿Qué implicaciones tiene este conocimiento? Yo normalmente lo que trabajamos aquí en el semillero y en otras asignaturas que manejo es como buscar la multifuncionalidad de esos espacios. O sea que si bien yo puedo estar desde el paisajismo teniendo una mirada ornamental del sitio porque pues se requiere y no está mal, pues pensar que eso me cumpla otra función que esté planeada y que esté pensada. O sea que me va a capturar material particulado, que me va a ayudar a mejorar el confort al interior del edificio, que si estoy cerca a un área natural pueda incrementar la conectividad o generar unos parches donde pueda tener polinización, dispersión de semillas, control de plagas, entre otras cosas. Entonces, ¿cómo no planeamos una cosa que sea con una única función, sino que pueda generar una multifuncionalidad, incluyendo temas, por ejemplo, de agricultura urbana, de apicultura urbana, entre otras dimensiones que pasan en el mundo? O sea, uno ve en diferentes lugares del planeta, en París, cerca al Sagrado Corazón, sitios abandonados o esas cicatrices urbanas que están hoy colonizadas por plantas nativas y apicultura urbana, y en cambio aquí nosotros estamos como tratando de poner más gris el sitio o menos funcional, o sea, una vegetación que no me genere semillas, que no me genere frutos, que no me genere hojarasca, porque pues me daña el contexto duro del sector. Entonces lo que siempre buscamos aquí es buscar esa multifuncionalidad. Tal vez por eso los estudiantes cuando proponían sus soluciones para el tema del Guaviare veían no solo el tema desde la arquitectura y desde lo que proponía el biólogo, sino desde otras miradas y trataban de encontrarle más y más cosas funcionales al sitio. Sí, es cierto que la tradición en la arquitectura nos puede dar unos ejemplos de qué tan importante ha sido la relación del funcionalismo y los procesos de composición en la arquitectura al vincular a la naturaleza. No sé a ti qué te parezca la analogía que se ha utilizado muy recientemente en el libro que se denomina Vitruvio ecológico. ¿Tú qué piensas de ese concepto? No lo he visto muy bien, o sea, he llegado hasta Vitruvio con las 3 Firmitas, Utilitas y Venustas, y yo decía, pero en algún momento que el decano me dice, tienes que ver el Vitruvio ecológico, yo decía, venga, me quedo entendiendo a Vitruvio primero un poquito para poder después pasar a ver cómo me enredo con el tema del Vitruvio ecológico, pero mi reflexión fue, si Vitruvio estaba diciendo que esto tenía que ser firme, útil y bello, sí. Armonioso, bello, Exacto. ¿sí? Pues entonces ya todo eso cumple con que tenga una función ecológica. Porque si es utilitas, tiene que tener una función más allá de lo evidente, como dirían los Thundercats, donde ya no es solo poner el árbol para que me dé sombra, sino que de una vez me dé frutos, ¿sí? Es Ya posible no es que solo poner el atrae muro algunas verde. especies distintas de animales o de otros organismos. Exacto. Ya no es solo poner el muro verde ornamental, sino que me sirva para otras cosas y cambiar totalmente la mirada de tener, por ejemplo, una línea de árboles de 4 cuadras de solo liquidámbar o holly liso o alisos, porque necesitamos tener biodiversidad, y es el colmo que nosotros estamos en uno de los países más biodiversos del planeta. Dentro de los 10 países más biodiversos del planeta está Colombia, y nosotros tratamos de traer especies exóticas para arborizar el contexto urbano, para coberturas vegetales en el contexto urbano con especies exóticas. Entonces, claro, utilitas tendría que ser
y fírmicas que le den soporte a esa base natural y que sea útil deberían ser especies nativas, especies locales y que sean multifuncionales y que vean esa expresión de biodiversidad tan hermosa que tenemos en el país. Bien, y la belleza que pienso yo que ahí nos conecta a todos por esa sensibilidad sobre lo que observamos y sentimos. Me gusta mucho lo que nos haces caer en cuenta y eso me lleva a una cuestión diferente que tiene que ver entonces cómo un biólogo y el equipo que conforma el semillero de investigación de Cohabitat de la Universidad Piloto logran crear una dinámica de trabajo que puede ayudarles a resolver esta complejidad, ¿cierto? Que sobre todo para los arquitectos y los estudiantes de arquitectura puede significar generar nuevas didácticas, ¿sí? De enseñanza. ¿Tú qué nos puedes hablar de eso? Hay una cosa que yo creo que nos ha servido muchísimo y es viendo el contexto actual de como ese miedo al fracaso que tenemos todos, ¿sí? Y sobre todo las nuevas generaciones y que no tienen como esa capacidad de asumir que están haciendo cosas mal. En el semillero todos podemos embarrarla, por decirlo coloquialmente. O sea, pues cuando ellos se dan cuenta que están dirigidos por un no arquitecto, donde yo estoy aprendiendo de ellos y ellos de mí, entonces todos estamos como en un mismo nivel y podemos construir una aporte al conocimiento mucho más fácil que si estuviera un semillero desde un dogma de una misma persona de la misma disciplina. Es cierto. ¿Tú nos puedes comentar ese equipo por quién está conformado? Yo sé que no eres solamente tú como líder. Puedes nombrar si quieres algunos de los estudiantes que te han acompañado recientemente o algunas personas que quieras mencionar. Tenemos varios estudiantes que han ido y han salido del equipo porque pues están en sus últimos semestres. Lo particular es que con estas miradas han sido más los estudiantes de últimos semestres los que han estado muy pendientes y pues en este momento tenemos como 10 estudiantes más o menos vinculados: Manuela, Galvis, Natalia, Juan David, Daniela Pulesio, Natalia Zambrano, que en este momento están todos en práctica, o sea, están en práctica profesional. Y pues otros profesores que de vez en cuando nos ayudan a participar, participando, María Camila Coronado, a veces William Blaine, entre otras personas que con algunos aportes están allí participando. Qué bien, y los saludamos, Rodrigo, que los estamos invitando a que se conviertan en nuestros oyentes. Me gustaría que el arquitecto Rodrigo Carrizosa nos proponga otra cuestión para el biólogo Tomás, que nos está ayudando como a resolver estas inquietudes. Me gusta mucho ver otra disciplina dentro de nuestra disciplina, porque el arquitecto tiene que estar preparado para la multidisciplinariedad. Y en ese sentido el biólogo tiene un papel importante en enseñar a pensar al arquitecto cómo dentro de sus cohabitantes o dentro de sus cercanos del entorno reaccionarían ante tal o cual situación. En ese sentido, así como le respondemos o tratamos o estudiamos aquel ejemplo de los animales en determinados sitios y cómo nos toca empezar a pensar en el individuo, ser capaz de recoger esa disciplina para sensibilizarlo en el sentido de cómo sería que debía reaccionar ante determinado reto, ante determinada apuesta que tiene que ver con su profesión. Eso es interesante y creo que ahí hay una misión grande por parte de las demás disciplinas ahora aquí representadas en el biólogo. Gracias. Muy bien. Gracias. Yo quiero decir algo ahí y es que el Código de Ética de la Arquitectura, no me lo sé textualmente, pero habla de cómo el arquitecto aporta en la calidad de vida del ser humano. Y el Código de Ética mío, el de la biología, es cómo estudiamos y protegemos la vida a todo nivel. Entonces, si eso no nos une nada. Entonces, yo creo que es una invitación a que propongamos trabajos interdisciplinarios muy desde la arquitectura, muy desde la biología, para poder encontrar como esas determinantes o condicionantes de diseño que nos lleven a generar unos mejores espacios para habitar, tanto humanos como no humanos. Bien, Tomás, estamos por cerrar la sesión y quería como invitarte a hacer una última reflexión antes de hacer la despedida formal. Dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, que ha sido un tema que ha despertado mucha curiosidad después de lo que hemos vivido estos últimos 2 años,
¿Cuál de esos objetivos tú quisieras proponernos que como que entendiéramos mejor, o cuáles de esos objetivos recuerdas que serían muy importantes para la arquitectura? Digamos que yo siempre he sido como bastante crítico frente a lo que pasa no solo en la arquitectura, sino en cualquier disciplina frente a los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora se volvió el caballito de batalla poner los loguitos de cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible y decir que le apunto a todo. Yo creo que hay que ver con toda sinceridad a cuáles son los que explícitamente podemos llegar y dejar de pensar en que le pego a todos. Claro que el agua es importante, la energía es importante. Yo creo que el número 11, que es el de ciudades y comunidades resilientes, es el que nos une aquí a la biología y a la arquitectura, al semillero de Ecohabitat, porque si nosotros realmente le apuntamos a crear esas comunidades resilientes, pues estamos generando construcción de ciudadanía a partir del espacio público. O sea, cómo esa plaza pública se nos convierte en ese lugar para generar esas relaciones de vecindad, de solidaridad, y cómo esa plaza pública, cuando es verde, genera más relaciones de cercanía y de esparcimiento, de recreación, que muchas veces no tenemos en los contextos urbanos. Entonces, el 11 me parece que es el top para el semillero, por lo menos, y que de allí se empiezan a desprender de acuerdo a las particularidades y excepcionalidades de cada proyecto que empecemos a abordar, si le pegamos al agua, a la energía, a la pobreza, etcétera, etcétera. Entonces, yo los invito a que nos vayamos por el 11 y después, de acuerdo a cada proyecto, pues mirar a cuál estamos trabajando. Muchas gracias. Pues aprovecho entonces para despedirnos. Le agradecemos mucho al arquitecto Rodrigo Carrizosa, presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Bogotá y Cundinamarca, por su participación, y a nuestro invitado, el biólogo Tomás Bolaños, en representación del Semillero de Investigación Ecohabitat de la Universidad Piloto de Colombia, y por todas estas palabras que nos han abierto la mente y ayudado a crear una nueva conciencia. Y los invitamos a nuestros oyentes a que nos sigan dentro de los canales digitales en la web, en Spotify, en Apple Podcast y en YouTube. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias. Bienvenidos al podcast de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Bogotá y Cundinamarca, en el marco de la edición número 21 del Anual de Estudiantes de Arquitectura. Para esta edición, 2 estrategias académicas en que profesores y estudiantes abordan el conocimiento de la arquitectura, los semilleros de investigación.